Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, 1 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Ama Ya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos hoy a Cafarnaún, en Jerusalén, ahí en Galilea, donde Jesús narra el evangelista San Mateo en el capítulo 8, versículos 1 y siguientes. La sana acción, sanar en la acción. Y hay 3 hechos de Jesús relacionados con la vida y obra propia aconteciendo, con la vida y obra de otros seres, del pueblo de Israel, del pueblo elegido, del pueblo creyente en Dios, pero también de pueblos paganos, como es el pueblo romano, no creyentes. Sin embargo, hay excepciones, quienes aún en consideración de su Señor, por la nobleza, por la realeza, por la milicia, como es este centurión romano, reconoce que hay un Señor en el reino de los cielos, o ha escuchado de ello, y sabe de su majestad, poder y gloria, y va a pedir en oración de intercesión que viene elaborando por su siervo que está enfermo, para que sea sanado. Contradictorio porque en ese régimen militar y en ese contexto de Roma y el pueblo hebreo, el tirano pues somete a quienes son sus esclavos o quienes son sus siervos, quienes son de la comunidad sin ningún rango, sin ningún reconocimiento, sin ningún título. La segunda sanación con una mujer de edad, la madre de la esposa de Pedro, su apóstol, que luego será mártir y luego santo. Una tríada de amor en misericordia y justicia divina, en lo que es el apostolado como ministerio, el martirio por el evangelio y la santidad por ser testimonio de esa verdad revelada en Cristo, además de la verdad que está en la impronta en el corazón por ley natural. La ley sobrenatural es la misma de Dios, que baja desde la divinidad a encarnar en la humanidad que somos siendo. Y la tercera sanación es ya de la psiquis, de la mente, del espíritu, que es el logos, el pensamiento, cuando está confundido, cuando está alterado, cuando está enardecido. Y hace sanación de todos ellos, liberando. Libera acción. Sanación y libera acción. Y la primera es la fe en la acción, que es Abraham, con su esposa Sara, 99 y 90 años de edad respectivamente, ya ancianos, y van a tener un hijo, Isaac, por la visita que le hacen 3 ángeles, 3 heraldos, que traen respectivamente a su morada, que es una estación de paso, una hospedería, un hospedaje, un hostal, acostumbraban el pueblo de Israel ello, para unir entre Asia y África y por el Mediterráneo, todo ser que va transeúnte, itinerante,
aparecer sin rumbo, sin origen, es un puente que conecta. Entonces allí vienen todas las enseñanzas que en el Salmo de San Lucas se toman con relación a la misericordia. El Señor se acuerda de su misericordia y ahí están todas replegadas. La humildad, también frutos del Espíritu Santo. La hospitalidad, y la dignidad del ser humano. Reconocer ello, respetar ello. Y ese es el temor de Dios. Sea el Espíritu Santo que acontezca con todos nosotros seres amados, para que esta lectura meditada en el corazón se quede allí, profundizada por la acción constante de meditación, de oración y ayuno en la acción. La vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y ahora sí, caridad, dignidad y sacrificio, las obras de misericordia. Compartir esos carismas, dones, gracias y talentos, frutos del Espíritu Santo, vivir en espíritu y en verdad, espiritual, intelectual y emocionalmente conectados todos, como hijos de Dios. Amén, que así sea. Dice en el libro del Génesis, en el capítulo 18, Dios promete un hijo a Abraham. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mambré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Mi Señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, a Abraham les ofreció cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: El año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad?
¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo del evangelista San Lucas, que es tomado de la visitación que hace María, la Santísima Virgen María, a su prima Santa Isabel. Y la súplica es: el Señor se acuerda de su misericordia. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. El Señor se acuerda de su misericordia. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. El Señor se acuerda de su misericordia. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. El Señor se acuerda de su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, entre los versículos 5 y 17. Jesús sana al criado de un capitán romano. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez que tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como lo has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atenderlo.
Jesús sana a muchos enfermos. Al anochecer, llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Y así como termina el Santo Evangelio con las palabras de nuestro Señor Jesús, es la secuencia para la lectura de hoy. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Venid a mí quienes estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Os daré un yugo ligero y una carga llevadera. Una relación de amor por la misericordia divina para hacer justicia, que es santidad. Todo un proceso. En gracia de Dios nos ha dado la vida por amor, para vivir en el amor y fecundar el amor, viviendo una vida en misericordia, miseria y corazón. La miseria humana conectada a través del corazón con la majestuosidad del Señor. Y ahí vendrá la justificación, que es la santificación, la santidad. Se hace en este reino de la tierra para conectar con el reino de los cielos. Jesús decía allí, por la fe, en la acción, porque está orando a Dios, meditando en la palabra o lo que había conocido de Dios el centurión romano, y tenía presente la acción de servir a su siervo. Servir a su siervo, siendo que era no el dueño, pero sí el que tenía el mando. Centurio, 100 soldados a su cargo. Y estos muchos más a la orden del emperador. O sea, es una jerarquía de poder militar, político. Y por tanto que ejercían un poder económico sobre la comunidad del pueblo de Israel. Cafarnaúm, Galilea, cobradores de impuestos, el tirano. Restauración de los bienes al servicio del César o del emperador, que haya sido en su momento. Otro, porque ellos estuvieron bajo el imperio mucho tiempo, al pueblo judío. Y de esos bienes, el propio bien de la vida, porque eran esclavos, o los sometían a cargas difíciles de llevar, de soportar, y tener que poner en juicio su dignidad. Y todo ello, en esa kenosis lo baja el centurión, se arrodilla ante el Señor, le reconoce como Señor, le reverencia, y le dice cómo es el procedimiento de mandos. Cuando le da órdenes a un criado para ir, para venir y para hacer algo, y lo hacen porque es la autoridad, entre comillas. No el autor de la vida, que es el creador, pero sí es el que tiene el mando, el gobierno, el poder económico, político, económico y social sobre ese grupo. Obediencia. Y en humildad, porque es un gesto de reconocer que es humus, que es tierra, por eso se abaja a la tierra. Soy de la tierra, soy de este mundo terrenal. Soy indigno de que entres a mi casa, al corazón, porque se considera a sí mismo pagano, del pueblo tirano. Reconoce
la relación de sometimiento con el pueblo de Israel, el pueblo judío, y Jesús, que es judío, pero ya le conocía, de esa autoridad de Jesús para sanar alma, espíritu y carne. Y esa redención, que es la sanación por la fe de las culpas que yacen en el corazón, los sufrimientos, los remordimientos, todos esos malos pensamientos que van derrumbando al ser, que lo van debilitando, que lo van sujetando a espíritus que obran desde contrario al bien vivir, a la bienaventuranza. Es el enemigo, el adversario, el opositor, y muchas veces es el mismo ser que carga con ello y sus propios demonios. Viene la tercera sanación allí con la expulsión de demonios. Pero pasa la sanación con la madre de la esposa de Pedro, que al tocarle su mano rápidamente se levanta y le sirve. Hay todo un pliegue de un proceso evangelizador por la palabra de Dios declarada en espíritu y en verdad para la sanación, la redención y la salvación de todas estas almas, porque así como se sanan físicamente, se sanan mentalmente, pero fundamentalmente se sanan espiritualmente. Siempre sana completo, íntegro, todos los órganos, todos los conectores del sistema nervioso, de la mente, de la psiquis y todos los órganos de esas ánimas. Animarse es el ánima, con ese estado de ánimo. Y ahí se ve reflejado cómo la voluntad propia de cada ser, el centurión, la mamá de Pedro, de la suegra de Pedro, pues la suegra de Pedro, y los demonios que les expulsa a todos estos enfermos, se sujetan a la voluntad del Padre. En su inteligencia reconocen al Hijo de Dios vivo, al Mesías, que se cumple la profecía. Y sus actitudes de pobreza, humildad y obediencia confirman que están sometidos a las actitudes de Cristo. ¿Cómo habrá de haber sido maravilloso esa mirada de Jesús, su sonrisa, su expresión, el ser tocado por su mano, sentir el aliento de su voz y ver sus movimientos? Eso es algo maravilloso, inenarrable. Y esa misma fe que se va tejiendo en toda una vida, la fe es en acción, toda una vida, porque es nacer, crecer y permanecer en Dios, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Él hace el 99% de la sanación, pero todo ser amado hace el 1%, un poquito, pero hay que hacerlo. No es el Dios milagrero al que podemos utilizar y darle órdenes, como a un animalito entrenado, como a un teclado ahí en la pantalla o digitando o pidiendo un domicilio, seres amados. Devolvámonos un poquito a tiempos de Abraham, par de ancianos, enviados de Dios, 3, muy significativo, envía 3, poderes distintos o mensajes distintos, vienen a hacer la anunciación. Qué maravilla de conexión nos hace la Santa Iglesia con la anunciación de la Santísima Virgen María,
que ya ha tenido por el ángel San Gabriel, y visitando a su prima Santa Isabel, le comparte esa buena noticia, esa buena nueva, el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y ya Santa Isabel, con 6 mesecitos del adelanto del embarazo de Juan el Bautista, y ahí expresa esa oración maravillosa, que entre las dos en una conversación tejen, que es de la misericordia. Ahí está el canto maravilloso de alabanza. Cuando está el fiat de María antes, que hagas en mí según tu palabra, su voluntad se doblega ante la voluntad del Padre. Su inteligencia conecta para entender que sí es del Espíritu Santo que va a ser engendrado su Hijo, Jesús, y que no es por acto humano, ni es por condición natural, ni es por la forma social como se ha establecido. Es la gracia de Dios santificante, y viene la actitud de ella, doblegada, pobreza, humildad y obediencia. Y ello, paradójicamente, no fue la misma respuesta de Sara, que se enteró de los 3 visitantes que eran enviados de Dios, pero muy cercanos, porque uno de ellos incluso pregunta dónde está Sara. Sabía lo que venía. Y Abraham siempre tuvo fijo en ellos la mirada, pendiente, y en su actitud también de kenosis, de pobreza, humildad y obediencia, agachándose para reconocerlos como Señor. Él ve a Dios allí. Abraham ve a Dios en el próximo, ve a Dios en el otro. Y eso lo inspira, una relación de amor con Dios, de amistad. Santa Teresa de Jesús, esa es la oración, una conversación con quien sabemos nos ama. Todas las atenciones que hacía, ahí su voluntad sometida a la voluntad de Dios, su inteligencia gobernando su alma, su espíritu y su cuerpo, y sus actitudes, las mismas de Cristo, para verse pues ya reflejados en el Nuevo Testamento, pero las mismas del Hijo de Dios, las mismas de un siervo de Dios. Servir, para dar gloria a Dios, sin esperar nada a cambio. ¿Acaso se habló en algún momento de cobros, de que le iban a pagar, o de que en la próxima venida le pago? No, en la próxima vamos a ver que ya nazca Isaac. Maravilloso. Vienen a anunciar el inicio de un proceso que habrá sido biológico, carnal, obvio, natural. Solo la Santísima Virgen fue la única que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Y su Hijo fue encarnado en el vientre, Jesús, y nació en un pesebre. Esa es nuestra fe. Pero esta anunciación es muy particular. Y la tendencia de negar, de justificarse, de autocompadecerse de quien no cree, o cree muy débilmente, que es lo que nos pasa a seres amados. Entonces negamos que se está riendo, no de Dios, quizá no, del hecho, sí, de que ocurra. Entonces eso muestra debilidad en la fe. Y cuando estaba escondida, ahí cerca de la tienda, pero cuando se ve sorprendida, porque preguntan por ella, y le dicen que por qué se estaba riendo, o sea, descubierta, es lo primero que se hace, negarse, como hace un niño, un bebé, una criatura, cuando se siente culpable, cuando es cogida en fragante. Lo primero que hace naturalmente el instinto es negarlo. Y enseguida viene la justificación. Es que, no, nada de justificación, eso es de la razón, inventando excusas, no, es santificación. Si se obra en santidad, se está en estado de gracia, eso es natural que ocurra. Seres amados, eso es una inspiración maravillosa del Espíritu Santo que nos hace hoy un regalo de amor, de misericordia y justicia divina. Porque es aprender a vivir así.
sin calcular, sin medir, sin sojuzgar, no, en paz, con felicidad, en libertad. Fe en la acción, sana en la acción y libera en la acción. Todo lo hace Cristo. Hay que ayudar un poquitico. La ovejita, frente a las otras 99 que están en el redil. Nosotros, seres amados, la ovejita descarriada, la ovejita perdida, la ovejita alocada, esa. Poner esa partecita y Él se encarga del resto. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.